Esta es la información que le pasan los bancos a la DIAN y vamos a hablar más específicamente de Bancolombia. Se llama información exógena y básicamente informa los movimientos que ocurren en nuestras cuentas. Y es que miren, yo sé que ustedes tienen muchas dudas sobre qué pasa con los movimientos de las tarjetas de crédito, qué pasa con lo que tenemos en el banco si lo movemos de una cuenta a otra, transacciones entre bancos, en fin. Todos estos movimientos, ¿cómo nos lo cuentan? Así que hoy vamos a hacer todo el esfuerzo para traerles esa información a ustedes y su misión súper simple va a ser suscribirse para que lleguemos antes de diciembre a los 25,000 suscriptores. Todas las empresas entregan esta información, no solo los bancos. De hecho, si tú tienes una empresa, tienes que entregar la información de los pagos que hiciste a tus empleados, las compras, las ventas y el resto de pagos. Esto se hace año vencido. Entonces, Bancolombia le pasa a la DIAN toda la información que nosotros tuvimos en el año 2022 en este año 2023. Pero entonces, ¿cuál es la información que le pasa a la DIAN? Esta información se divide en dos grupos. Toda la información de los CDTs y toda la información de las cuentas de ahorro. Se entrega en un Excel con varios ítems. Entonces vamos a ver los primeros ítems, los referentes a los CDTs. Primer ítem. Valor de los CDTs efectuados en un año. En este ítem vas a encontrar toda la sumatoria en el caso de que tú hayas abierto CDTs, hayas abierto inversiones virtuales, bonos o títulos desmaterializados. Y aquí va a estar todo sumado. Ya te voy a explicar cómo funcionaría. Hay que tener en cuenta que cada emisión nueva se consideraría una nueva inversión. Veámoslo en un ejemplo. Los títulos desmaterializados se refieren a todos los títulos que se abren virtualmente, por ejemplo, la inversión virtual de Bancolombia de la que ya hemos hablado. Entonces, nos vamos al ejemplo. Si yo tengo 10 CDTs de 10 millones de pesos, en este ítem me saldrá 100 millones de pesos. Pero si yo tengo un solo CDT de 10 millones de pesos y lo muevo 10 veces en el año, en este ítem me saldrán 100 millones de pesos. Aquí hay una pregunta chévere y esto me lo han explicado varios suscriptores y es que este ítem tan solo afecta en el hecho de tener que declarar renta o no, más no al hecho de tener que pagar más impuestos, porque lo que sí debemos tener en cuenta es el valor del patrimonio total. Estos movimientos afectan, pero para el hecho de llegar a ser declarante. Vamos con el segundo ítem, pagos por rendimientos de los CDTs. Aquí vas a encontrar todo lo referente a lo que ganaste, a los pagos que recibiste por las inversiones en los CDTs. Entonces, si yo hice 10 CDTs y por cada CDT me gané 80,000 pesos en el año, entonces en este ítem te va a salir 800,000 pesos. Tercer ítem, retenciones, intereses y rendimientos. En este ítem lo que te va a salir es las retenciones que se les hicieron a esos intereses pagados por los CDTs. Siguiendo con el ejemplo, si yo me gané 800,000 pesos en el año, pues de esos 800,000 pesos me hicieron una retefuente de 30,000 pesos. Eso es lo que saldrá en este ítem. Y cuarto ítem va a ser el saldo total que tienes dentro de CDTs. Acá el banco te va a reportar todo el dinero que tú tengas hasta el 31 de diciembre dentro de CDTs. Volvemos al ejemplo. Para la persona que tenía 100 millones de pesos en CDTs, pues va a ser 100 millones de pesos. Pero para la persona que tenía 10 millones de pesos en CDTs, pues va a ser 10 millones de pesos. Aquí es donde vemos la diferencia entre movimientos y saldo total. Es diferente. Ahora vamos a pasar a los ítems que se crean para las cuentas de ahorro. Vamos con el primer ítem y son todas las consignaciones en las cuentas bancarias. Aquí va a aparecer todo el dinero que va a entrar a tu cuenta, incluyendo las cuentas de Nequi y Ahorro a la Mano. Tengan en cuenta que aunque estoy hablando de Bancolombia, esto se hace en todos los bancos, así que por ejemplo, DaviPlata también lo tendría que reportar Davivienda. Si tomamos préstamos y ese dinero también nos llega a nuestra cuenta y es más de 1 millón de pesos, este dinero también se cuenta en este ítem. Y la pregunta que todos nos hacemos, si paso dinero de Bancolombia a Nequi, ¿esto nos afecta para la declaración de la renta? Sí suma como movimiento de dinero, así que recordemos que si hacemos muchas de estas transacciones, también nos podríamos volver una persona declarante, ya que nos podríamos pasar de los 53 millones. Segundo ítem, saldo en cuentas bancarias. Aquí va a aparecer todo el dinero que tengamos en nuestras cuentas bancarias, incluyendo Nequi y Ahorro a la Mano, para el 31 de diciembre de ese año. Tercer ítem, al igual que con los CDTs, también nos tienen que pasar las retenciones, intereses y rendimientos. Aquí va a aparecer las retenciones que nos hacen por intereses dentro
dentro de cuentas de ahorro, otro tipo de retenciones. En el caso de las cuentas de ahorro tipo Bancolombia y Davivienda, pues no nos va a generar tantos intereses y por tanto no va a tener tantas retenciones. Pero, por ejemplo, en el caso de Lulo, que ya da un poco más de interés, estas cuentas sí tendrían un poquito más de retenciones. Y hay un cuarto aspecto que no lo nombran aquí en la página de Davivienda, pero que a mí sí me salió reportado por Bancolombia, y son los movimientos o compras con tarjetas de crédito. En este ítem te van a hacer las cuentas por banco de cuánto gastaste con tus tarjetas de crédito en todo el año. Cuando yo vi este ítem me pegué un susto porque la verdad yo no fui consciente de que gasté todo ese dinero. Ahora, todos estos ítems se organizan en una tabla de Excel ítem por ítem con toda la información. Yo bajé mi información exógena y la verifiqué y se las voy a mostrar. Por acá aparece primero el NIT. Luego aparece la persona que reporta, puede ser empresa o persona, que en este caso pues es Bancolombia, pero puede ser cualquier otro banco, como lo podemos ver aquí. También aparece Lulo Bank, también me aparece Credit Corp Cap porque tengo inversiones en Tiva. En fin, de todas las inversiones que tú tienes, esa empresa reporta la información y aquí va a aparecer. Entonces, esta información le llega a la DIAN y allá la DIAN empieza a escoger. Esta persona se pasó en las inversiones en el año, entonces le manda declaración sugerida. Esta persona se pasó con los movimientos bancarios, declaración sugerida. Esta persona se pasó por ingresos y patrimonio, así que declaración sugerida. Por esta razón, nosotros nos podemos meter por tal vez ignorancia o desconocimiento en problemas grandísimos cuando prestamos nuestra cuenta para recibir dinero que no son ganancias propias. Cuando recibimos el arriendo de nuestra abuelita, pero ese arriendo no es una ganancia para nosotros. Cuando nos ponen a hacer compras extrafalarias con nuestro número de cédula, pero nosotros no estamos ganando lo suficiente para pagar esto. ¿Y por qué es peligroso? Porque esta información exógena, como yo les estoy contando, no la pasan tan solo los bancos, sino todas las empresas, con el fin de que allá en la DIAN se haga un cruce de información y así evitar que las personas evadan impuestos. Pero quietos ahí porque la información exógena no es una camisa de fuerza y de hecho sí la deberíamos revisar. Porque, por ejemplo, una empresa puede reportar que te pagó a ti un monto muchísimo más grande del que realmente recibiste tú. Y gracias a la información del banco, pues esto se puede corroborar. Por eso los bancos y la DIAN hacen esta aclaración. Dicen, para cumplir con tu obligación de declarar, la información exógena tributaria no es imprescindible. O sea, esto es una herramienta y en ningún caso esta información reemplaza la realidad económica de cada uno. Como les digo, muchas veces nosotros cometemos errores. Entonces, esta información es como una ayuda para que nosotros nos sentemos con nuestro contador y organicemos todos nuestros pagos, ganancias, inversiones en los formatos de la DIAN y podamos dar así nuestra realidad económica. O sea, los bancos pasan la información, pero nosotros somos los responsables de organizarla. Me dio una pregunta, pero ¿qué pasa si en esa información exógena yo encuentro un error que no es mi realidad económica? ¿Qué pasaría ahí? La DIAN nos dice que si nosotros encontramos inconsistencias, registros duplicados o a veces transacciones que nosotros ni siquiera hicimos, lo que deberíamos hacer sería comunicarnos con la persona natural o la persona jurídica que hizo estos reportes. ¿Y cómo hacemos nosotros? Nosotros entramos a la página de la DIAN, bajamos esta información exógena y ahí nos va a salir los datos de las personas que reportaron. Y en este caso, la DIAN no podría hacer este cambio, sino ya directamente las personas que cometieron el error. Bueno, llegamos hasta aquí. Vamos a respirar un poquito porque es que estos temas son bastante como complejos de digerir, ¿verdad? Pero lo logramos por hoy. Así que ahora tú sabes cómo es que se maneja toda esta información con los bancos y las empresas y podemos evitar peligrosos errores. Ahora sí que ya todos entendimos el tema, podemos bajar y poner clic en el botón de suscribirse. Y así todos damos un gracias para la creación de más contenido como este. Como siempre, emprendedores, los quiero mucho y como siempre, el susurro, no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao.